Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien, te mando un fuerte abrazo. El día de hoy continuamos con nuestro taller de liderazgo. Vamos a ver la clase 16. El líder debe de ser apto para enseñar. Primera carta a Timoteo, del capítulo 3, versículo 2, Pablo lista una serie de requisitos y uno de los cuales es que es necesario que el líder sea capaz, que sea apto para enseñar. Vamos a ver a qué cosa o qué realmente significa el ser apto para enseñar. Apto significa ser un maestro diestro, de la palabra que en griego, no, mejor dicho, ser un maestro diestro, la palabra en griego muestra que el significado no es simplemente enseñar, sino es ser un experto maestro. Esto va más allá de saber cosas de la Biblia o saber cosas de teología. Va más allá de saber predicar o dar una clase. Es algo más profundo y ahorita lo vamos a estudiar. Capaz de enseñar por haber pasado por el proceso de haber sido enseñado. Capaz de enseñar y comunicarse efectivamente. Muchas personas son muy buenas, tienen mucho conocimiento y dan buenas clases, pero no conectan, no profundizan más allá. Y el llamado para el líder es ser apto para enseñar, ir más allá de explicar bien. Esto implica tener la habilidad de probar al no creyente o al crítico que están equivocados, pero no demostrarles un error según mi criterio, sino desde una visión bíblica, desde una perspectiva bíblica. Siendo el resultado de esto una comunicación apropiada de la verdad de Dios. Hay que tener el convertir gente o ayudar a la gente a tener entendimiento desde una visión bíblica, sí requiere un trabajo, sí requiere un esfuerzo. Cuando estudiamos con gente que no es creyente y no solamente no cree, sino que tiene argumentos científicos, puede parecer tedioso o si no se sabe llevar bien a la práctica, puede ser desgastante o puede generar una disputa, un debate que no tiene ni ton ni son. Es algo muy importante entender esto. Alguien apto para enseñar va a tener esa capacidad, esa habilidad de poder corregir a la gente incrédula o al crítico desde una perspectiva bíblica, sin pelea, sin disputa, sin conflicto. Y ese es el llamado que como líderes tenemos. ¿Cuál es el contexto en el cual Pablo hablaba? En este contexto en el cual la iglesia estaba siendo perseguida, empezaron a surgir herejías o doctrinas incorrectas que estaban en contra del evangelio. Un líder debía tener la capacidad, la fuerza de poder corregir esas herejías, porque al no hacerlo, pues la iglesia, una iglesia joven, recién nacida, espiritualmente hablando, pues se iba a ver afectada con el paso del tiempo. Por eso Pablo hace este llamado y enlista este requisito, apto para enseñar. La palabra en griego utilizada aquí es didácticos, D-I-D-A-K-T-I-K-O-S, didácticos, que significa que alguien puede impartir la verdad, alguien que es profundo con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la Biblia es la verdad. Alguien que puede impartir o enseñar las escrituras de forma correcta. También puede traducirse como alguien que es enseñable. Alguien didáctico es alguien que no solamente enseña bien o enseña bien porque ha sido bien enseñado. Y esto requiere humildad y sobre todo un deseo de aprender las cosas de Dios desde una perspectiva correcta, desde una perspectiva clara y sincera y real de Dios. Implica esfuerzo, implica tiempo, implica mesón, implica un deseo sincero. Se refiere a la cualidad de la vida que implica ser humilde, sensible y deseoso de hacer y conocer la voluntad de Dios. La persona que es didáctico no busca confrontaciones para echarle leña al fuego o para ganar un debate o una pelea. Esta persona debe ser sensible a los demás,
aún hacia aquellos que están confundidos, amargados o necios. Yo te voy a compartir un poco mi experiencia cuando era más joven. Tuve la posibilidad de debatir con musulmanes, con agnósticos, con testigos de Jehová, y empiezas a conocer mucho ese entorno. Y por la misma inexperiencia en cuanto a conocimiento y en cuanto a madurez, tanto espiritual como cronológica, pues entras en conflictos y en peleas, que en vez de ayudar a la gente, pues solamente haces una confrontación y cada quien quiere imponer su verdad o su razón. Eso muestra mucha inmadurez. Hoy ya no me pasa así, ya no entro en confrontaciones teológicas, pero cuando era más joven, mi deseo era agradar a Dios y mi deseo era que la gente en verdad conociera de Dios. Y cuando decían disparateces o cosas muy absurdas, me enojaba, y ese enojo no solamente lo demostraba internamente, sino lo externaba, y se volvía más que un debate, un intercambio de ideas o de verdades, se volvía en una discusión y no fue sano. Lastimé a personas y sobre todo no conseguí mucho. La verdad es que nada más me hice una fama de peleonero. Me invitaron a muchos debates en una mezquita. Estuve con el embajador de Pakistán, entonces sí estuve acudiendo a varias cosas, pero realmente en cuanto a fruto espiritual o en cuanto a que alguien se haya convertido, pues tal vez no fue fructífero, no hubo buenos resultados, y vas entendiendo que a la larga eso no es espiritualidad, que es un buen deseo, sí, pero no es lo mejor. La realidad es que necesitamos prepararnos, saber de las cosas de Dios con la intención de ayudar a la gente que no cree o está confundida a volverse a Dios. Y esto implica humildad, implica mucha paciencia, y esto se va ganando con la madurez. Con el paso del tiempo y sobre todo con estar aprendiendo de los errores que se llegan a cometer. Cuando este líder sea atacado verbal, o sea, alguien o físicamente no responde con palabras hirientes o humillaciones, es parte inherente. Cuando se habla de la Biblia con otras personas, sean crédulas o no, es complicado cuando puedes querer corregir a la persona y ésta no quiera ser corregida o se sienta agredida. Como sabemos y hemos estudiado, la fe que tienen las personas es muy importante, y cuando atentas contra su fe es como si atentaras contra ella misma. No todas las personas reaccionan igual, la mayoría pues se sienten ofendidas, y es normal. Si alguien viniera y ofendiera nuestra fe, hablara muy mal de ella, tal vez nos generaría molestia o enojo. Es normal, ¿por qué? Porque la fe es muy importante. A través del tiempo lo vamos aprendiendo, que cuando platicas con gente que no es cristiana o que se dice ser cristiana y tal vez no vive los principios bíblicos reales, pues nuestra tendencia en ocasiones es quererlos corregir y a la de ya, con impaciencia y con dureza o con falta de sensibilidad. Con el paso del tiempo vas aprendiendo que así no son las cosas, que Dios es el que actúa, sobre todo, es lo más importante, y que necesitamos aprender. Por eso hay que ser actos para enseñar, y es un proceso aprender a enseñar las verdades bíblicas. Cuando tú las enseñas, el que actúa es Dios, y el que transforma el corazón es Dios, no nosotros. Incluso con hermanos, porque también están hermanos que tal vez ya no creen en la escritura, o que son críticos no solamente a la escritura, o mejor dicho, son críticos al esquema de tu iglesia. Necesitamos con amor y paciencia también saberlos corregir, y en ocasiones hay iglesias que llevan discipulado, hay más como ese contacto con gente. Hay congregaciones que realmente no llevan discipulado, entonces es más contra incrédulos, y hay congregaciones que se dedican a tratar necesidades con los hermanos, llevan un discipulado uno a uno y se ayudan, y parte de ayudarnos también es corregirnos en lo que hacemos, pensamos o decimos desde una perspectiva bíblica. Es muy importante eso.
Alguien así, un líder que sea apto para enseñar, va a saber corregir al hermano con amargura, con necedad, con dureza, con insensibilidad, con arrogancia. Pero sí se requiere madurez y se requiere tiempo. Aquellos que son aptos para enseñar también son aptos para aprender. Nadie nace aprendiendo y es un proceso. Sí, es una habilidad en muchos y es algo que con el paso del tiempo se debe de pulir. No es lo mismo un muchacho injundioso de 21 años, 24 años, con alguien de 30 y tantos años, con un bagaje en el mundo espiritual y que ha ido aprendiendo. Se debe de haber, o debe de haber una madurez, debe de haber un entendimiento distinto de las verdades bíblicas. Entre mayores seamos, vamos a tener la mayor capacidad de ser aptos para enseñar. Aprender de la palabra de Dios, aprender más acerca de la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios implica ser apto para enseñar. Un buen enseñante es un buen aprendiz. Didácticos, la frase de apto para enseñar que utiliza Pablo para describir la madurez es un concepto muy poderoso. En ocasiones miramos nuestros propios esquemas mentales o todo lo medimos conforme a lo que creemos que debe ser. Pensamos en los buenos maestros que hemos tenido tanto teológicamente como académicamente. Pensamos en esos comunicadores eficaces y que motivan hábilmente a la gente y decimos, ellos son buenos enseñantes. Y no, el concepto que utiliza Pablo no se trata de ser un buen predicador, que es parte de... no es así, se trata de aprender a comunicar las verdades de Dios y esto se requiere un trabajo minucioso y de esfuerzo. En realidad estamos midiendo habilidad cuando decimos ese hombre es un gran predicador. Estás midiendo que es hábil en lo que hace. Estás midiendo su habilidad y su destreza, pero no si es apto para enseñar. Esto es más profundo. Esta palabra tiene un sentido más amplio. Aptos para enseñar está rodeada de palabras que no describen habilidades, sino cualidades de vida. Timoteo tenía que ser amable con las personas creyentes o no. Y mira que lo buscaban para matarlo. Tenía que ser paciente incluso con los que lo acusaban falsamente y los tenía que corregir con mansedumbre. Apto para enseñar no implica que prediques bien. Es parte de sí, pero ser apto para enseñar implica predicar bien, enseñar bien, ser paciente, ser amable, ser humilde y saber corregir. Y eso implica un carácter fuerte, implica un carácter cercano a Dios. Alguien que es apto para enseñar va más allá de predicar o de dar buenas charlas o clases. Eso solamente es una habilidad o destreza y hay que ponerla al servicio de Dios y de la iglesia. Pero el ser apto para enseñar, realmente desde la perspectiva de Pablo, es alguien que predica bien, que da buenas clases, pero que es amable, que es humilde, que es manso y que corrige a los creyentes y a los no creyentes. Es algo muy profundo que requiere tiempo y que es un proceso. Ser aptos para enseñar significa que tenemos que aprender a comunicarnos con los demás de una forma efectiva. ¿Y qué vamos a comunicar? Pues las verdades de la Biblia, las verdades de Dios. Ahora, yo te pongo un ejemplo. En una ocasión me invitaron a predicar a un pueblo llamado Santa Anita por Hidalgo, hasta la sierra, y hablaban náhuatl, ahí todavía hablan náhuatl. Entonces voy a predicar, y la mayoría de ahí es de una religión católica. Misionero y los hermanos querían que yo predicara, fui a predicar, pero cuando llegamos en la iglesia, pues primero estaba rodeada la iglesia de cerca de unos, tal vez 100 aldeanos, no es la palabra, sino colonos, 100 personas que vivían ahí, y yo no sabía, yo no sé hablar náhuatl, y el hermano que me llevó sí lo sabe, es misionero, y empezaron, ¿no?, a hablar. Yo nada más leía el lenguaje corporal y había como una discusión. Posteriormente me dijo el misionero que
pues que no nos iban a dejar predicar, porque si lo hacíamos nos iban a matar. Imagínate el grado de eso fue hace como 2 años, ¿no? El grado de no sabernos comunicar, ¿no? Y todo a lo que estamos expuestos. Gracias a Dios hicimos una oración y nos permitieron predicar, me habían dado 20 minutos, ya después fue 45 minutos, pero el sabernos comunicar bien. ¿Por qué te puse ese ejemplo? Es importante aprender a comunicarnos bien. Mi naturaleza, evidentemente, pues me dio miedo. Casi 100 personas con machetes y palos, no todos, pero sí tal vez 10, y te da miedo. Y nuestra tendencia como seres humanos ante una situación de miedo es reaccionar y defenderte, sino lo que hicimos fue ponernos a orar y gracias a Dios nos permitieron poder predicar y en vez de 20 minutos, que era la clase, nos dieron 45 minutos. Si hubiéramos reaccionado violentamente, pues no solamente tal vez hubiéramos tenido un conflicto, hubiéramos sido desacreditados como alguien que es apto para enseñar. Y es un gran reto. Yo tengo un carácter, mejor dicho, yo tengo un mal carácter, soy muy explosivo. Y hay veces hay que recular, hay que reconocer que necesitamos ceder a nuestra tendencia, a nuestra naturaleza, porque si no, no vamos a poder llevar un buen mensaje. Posteriormente, después de esa experiencia, se convirtieron 12 personas más adelante en los meses posteriores. Si hubiéramos reaccionado violentamente, no sé qué hubiera pasado, tal vez no estaría con vida, pero nos sometimos a la gracia y a la voluntad de Dios. Y así necesitamos actuar cuando hermanos o creyentes como líderes nos ofendan o vengan a agredirnos o incluso acusarnos falsamente, porque sucede, pues tenemos que actuar siempre con mansedumbre, con humildad y demostrar que sí somos aptos para enseñar, que a través de nuestro comportamiento y de la muestra de las verdades bíblicas se puede corregir. Un hombre apto para enseñar debe de demostrar estas 3 cualidades. Primero, debe caracterizarse por la madurez espiritual y emocional, ser capaz de controlarse en situaciones amenazantes. Segundo, debe tener una firme convicción de que la palabra de Dios es la verdad. Y tercero, debe comprender las enseñanzas de la palabra de Dios lo suficiente como para ser capaz de enseñar a los demás hombres. Este es el llamado que Dios nos hace, ser aptos para enseñar como líderes. ¿Y cómo podemos serlo? Primero, vivir las verdades de Dios, tener la convicción de que la palabra de Dios es absoluta y leerla. Si como líder tú no estás leyendo tu Biblia, aprendiendo más de Dios cada día que pasa, tal vez no estás calificando para ser apto para enseñar. Y como te decía, esto va más allá de dar una buena clase. Es mucho más profundo, es con tu vida, es tener la capacidad, el carácter de poder afrontar situaciones incluso de amenaza de muerte y mantenerte con la convicción de comportarte como un líder para poder comunicar y transmitir un mensaje. Recordemos que en ocasiones la Biblia que tus amigos leen no es el libro, eres tú. En muchas ocasiones, de manera metafórica, nosotros somos la Biblia que tus amigos o tus familiares leen. ¿Qué están leyendo ellos? Un mensaje, una persona de fe, de esperanza, de amor, de convicción, o un mensaje o una persona que desalienta, lastima, hiere. Esa es la reflexión, esta es nuestra clase número 16. El líder debe ser apto para enseñar. Te mando un abrazo, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.